Gracias, Fernando. Lo primero que se me ocurre decir es que lindo es un libro, tocarlo, porque yo estuve leyendo Fuentes Reservadas en un PDF, un montonazo así de hojas que iba dando vuelta para el otro lado para tener una guía. Y ahora que toqué el libro por primera vez hace 20 minutos, siento esa emoción. El libro es, y esta feria es un símbolo, el libro es un amigo, es algo entrañable, es algo querible, es algo cuya textura nos hace bien cuando lo acariciamos, sobre todo cuando lo acariciamos con el afecto que nos provoca saber qué es lo que hay adentro. Adentro generalmente está la aventura literaria de personas que de antemano sabemos que nos van a dar mucho placer, mucha enseñanza y que nos van a permitir un rato tan entretenido que de antemano uno siente una particular gratitud. Tengo, como muchos de ustedes seguramente, o quizás como todos, un aprecio particular por los escritores que han sido periodistas. Buena parte ha transitado por el periodismo, algo han hecho, pero eso no los convierte en lo que yo tengo en mi consideración especial. Son los que verdaderamente fueron periodistas. Por ejemplo, García Márquez, por ejemplo, Hemingway, por ejemplo, Steinbeck, que escriben de una manera que van como en una aventura que no pueden frenar. Yo los imagino escribiendo a borbotones, deteniéndose pocas veces, salvo cuando después viene el momento de la corrección. Pero tienen para mí una cierta ventaja sobre lo que llamamos la literatura como tal. A mí me gusta mucho la literatura de impronta periodística. Es como la diferencia que hay entre alguien sentado en la gramilla contemplando un río y ahí aparece la metáfora que intento de nuestro escritor, alguien que corre hacia el río mientras va sacándose los pantalones y los zapatos a la carrera y se tira al río y se zambulle y va hasta la otra orilla y mira aquella de donde había partido, y todo con la impronta y con la rapidez del que está viviendo en el momento de escribir una auténtica aventura, confiado por supuesto en que las herramientas, como en el caso de Vicente, lo tienen muy protegido. Se puede hacer esto cuando uno tiene la certeza de que no hay palabras repetidas, frases repetidas, salvo que en la intencionalidad que se pueda tener en esa escritura. Por lo tanto, a mí me apasionó el libro, lo leí de una manera, me quedó chico, me quedó corto, me quedó insuficiente, quería más, porque sentía un placer que me tenía dominado. 2 noches, yo le he asignado, digo, tengo toda la semana para leerlo, porque de verdad tengo mis actividades también, y no pude. Fueron 2 noches, 2 tardes con pedacitos de la noche bien intensos como para no detenerme, porque el libro no me lo permitía. Además, yo tenía ganas de volver de inmediato, de tomar un café y mientras lo tomaba saber que me estaba esperando una preciosa aventura del siguiente capítulo. El libro, además, en este caso, nos toca de cerca porque tiene una actualidad de la que no sé si va a hablar Vicente o Jorge andando esta charla, pero que hace a un tiempo tremendo como el que vivimos en materia periodística en la República Argentina. Es el tiempo de la fake news, de la mentira, en la que el periodismo ya no transita por lo que tenemos en nuestra mente, en los manuales periodísticos, sino que son grupos de poder que tienen justamente una búsqueda incesante y extorsiva, además, como el libro va a comentar de ese diario figurado al que se refiere, que determina que muchos de los valores en los que creemos, empezando por el del periodismo y siguiendo por el de la democracia, estén en una especie de debacle. Como lector, no como protagonista del periodismo, yo siento que estos años han sido aciagos, que se han hecho una verdadera ofensa frente a lo que aprendimos desde los diarios de otras épocas, desde lo que era la radiotelefonía, y yo diría también hasta la televisión, aunque la televisión tiene rasgos un poco más parecidos en el tiempo, en el ahora y en el pasado. El libro cuenta la historia de un diario. En eso, que podría ya ser
atrapante, interesante, por todo lo que se vive en una redacción, por las experiencias que vivimos los periodistas. Qué sé yo era muchachito y ocurrió la tragedia de los Andes, y allá fui enviado por el diario, por el gerente de información, a hacer una nota con la esposa del piloto. Y yo estaba, que había caído naturalmente en el accidente, yo estaba viviendo con mis 20 años una experiencia impresionante, de esas que a uno lo marcan por el resto de su vida. Y así, en múltiples ocasiones, uno se encuentra como protagonista de historias, de episodios, y la cercanía con personajes que de otra manera, de no ser por la profesión, no hubiéramos accedido. Pero eso está en los últimos tiempos, cuando los medios de comunicación se convirtieron en factores económicos, en que lo importante era lo que conseguían de otro tipo de empresas que no era la periodística. Empezamos a sentir una afectación muy grave del periodismo, y con una consecuencia nefasta desde mi punto de vista para la democracia. Así que el libro trata de contarnos a través de personajes. Algunos es reconocible. Perdí tiempo en algún momento en la lectura tratando de saber a quién se estaría refiriendo, pero yo sabía de antemano que en realidad los personajes son una mixtura, son el que inspira uno de los individuos de poder que está dentro de un diario, pero también la ficción de un periodista que es todos los periodistas. Al mismo tiempo está esa magia de creer en la profesión, de la impronta profesional, y están los personajes que han desvirtuado por completo lo que es la vida periodística, porque lo han hecho en nombre de los intereses de patronales que están muy por encima de nosotros, los que nos convertimos, sobre todo si lo permitimos, en víctimas de este tiempo, en trabajar en una profesión bendita, pero para intereses que no tienen nada que ver con nuestro sueño de periodismo. Entonces, el libro transcurre entre vorágine de las historias que se van encadenando, con el acertijo que nos permitimos de a qué periodista y sobre todo a qué hecho. Aquí hay episodios que yo conozco perfectamente y que ustedes, cuando lean el libro, también van a reconocer. Aquí hay incendios graves y célebres dolorosamente que ocurrieron, pero nosotros vamos como periodistas, y ustedes como lectores de los diarios o espectadores de la radio y de la televisión, van a la noticia, van al título, a la bajada, a lo que pasó, y ahí queda para nosotros. El acontecimiento al que hago referencia, a la pasada, es muy pero muy fuerte para la historia. Ahora, ¿qué había detrás? ¿Quién conocía como Vicente un poco más de la historia de cómo se había urdido toda la patraña que terminaba con la vida de muchísimas personas? Y esto es lo que hace al libro absolutamente cautivante. Creo que de las lecturas que tengo de Vicente, de las obras de teatro que tengo, de lo que hizo con María Seoane, de todo lo que ha aportado, este no es un libro más. ¿Acaso para mí? ¿Acaso para ustedes, si están atentos a lo que pasa con el periodismo? Pero este es un libro necesario, porque la realidad ha sido tan atosigante, se nos ha venido encima como un tsunami que nos atrapa, que también el camino de la ficción se convierte quizás en el único posible para hablar de ahora, porque si no, uno cae en la obviedad, a tal punto que por eso me contengo de entrar en detalles. Eso quedará a criterio de Jorge y naturalmente de Vicente, porque me parece que el descubrimiento de cada uno de ustedes y la curiosidad que les van a provocar los personajes y la posibilidad de acercarnos, aunque nos equivoquemos, aunque Juan no sea el Juan que nosotros pensamos, ese Juan existe, ese Juan está en un diario, ese Juan titula, escribe notas, hace daño, persigue, estigmatiza, hostiga, miente, y lo hacen a sabiendas de estar al servicio de algo muy pecaminoso y que nos ha destruido buena parte de la vida en la que creemos, porque la vida vale la pena construida por lo menos sobre las verdades en las que creemos. Pero si creemos en esas verdades, lo son
y no las mentiras sobre las que tenemos que trabajar tristemente, o tienen que trabajar muchísimos de acuerdo a los intereses que hay detrás. Así que en esta mezcla de intereses de sectores muy potentes y muy fuertes del periodismo, entre las víctimas, porque las hay también, se trabaja donde se puede, trabajamos donde podemos. A los 20, 22 años nos sentimos periodistas y salimos a buscar una oportunidad de trabajo y lo hacemos en un lugar que no nos importa en ese momento cómo piensa, no nos interesa cuáles son los móviles que tienen en la construcción del periodismo. Y por otra parte, la gran mayoría de mi generación entró cuando todavía esto no existía. Había ideología, podíamos leer el diario La Nación sin ningún tipo de problema, porque el diario La Nación era una cuestión ideológica con la que confrontábamos y hasta nos hacía mucho bien. Pongo el diario La Nación como ejemplo, aunque no es precisamente, me parece, el que está en cuestión. Y eso fue cambiando en la medida en que los intereses se los llevaron por delante. Así que amo no los personajes en sí mismos, sino que alguien los reconstruya para que yo por lo menos pudiese sentir esa pequeña revancha de sé quién sos, sé lo que has hecho. Aquí te cuentan cómo lo han hecho. Y de esa manera yo construí en esas 2 noches de lectura una tarea periodística para mí mismo que me servirá para siempre. Y cuando terminé dije una vez más, como cuando vi recientemente Maxidonio en el Calibán, cuando me fui dije muchas gracias por el teatro, por la literatura, por el esfuerzo y por la valentía, querido Vicente Muleiro. Perdóname, te saco. Bueno, hablar después de Víctor Hugo, presentar un libro de Vicente Muleiro, no me queda fácil, ¿no? Estoy jugadísimo acá. Pero retomo un poco las palabras que dice Víctor Hugo, que dijo recién Víctor Hugo, acerca de esta cuestión de disfrutar el libro, ¿no? O sea, a mí yo lo recibí de una manera bastante similar a la de Víctor Hugo. O sea, no estaba el libro en la calle, con lo cual lo recibimos en papel, y me pasó exactamente lo mismo. Lo leí con voracidad, leer con voracidad, eso es extraordinario. Es un placer estar acá presentando Fuentes Reservadas de Vicente Muleiro. En esta mesa es un privilegio, algo bien debo haber hecho para estar en esta mesa, pienso yo. Estar a la izquierda Víctor Hugo, a la derecha Muleiro, es extraordinario. Voy a hablar del libro un poco. En Fuentes Reservadas pervive una tensión que es clásica en la literatura. Es una tensión que permanece irresuelta, y es entre la ficción propiamente dicha, es una novela, y la realidad que representa esa ficción. Este factor en la novela de Vicente nutre al texto, verdaderamente nutre. Por una parte le da una enorme vigencia, porque lo incluye en nuestro cotidiano. Por otra parte, tiene una enorme, recordemos que es una ficción, tiene una enorme fuerza de verdad, refuerza el verosímil de la ficción, casi les diría que lo blinda al verosímil de la ficción. Y por otra parte, que esto no es para nada menor, lo incluye en una tradición. Fuentes Reservadas, como les decía, es una novela. Sin embargo, hay ciertos procedimientos que usa Vicente, pero sobre todo la realidad específica que el texto alude, que podríamos decir que se aproxima, se emparenta con el género de no ficción. Y el género de no ficción en Argentina tiene antecedentes realmente muy pesados, ¿no? O sea, de hecho, el narrador de la novela es una primera persona. El narrador de la novela alude a uno de los principales referentes de la no ficción como su poética personal, y es Rodolfo Walsh, que tiene 3 textos que son absolutamente fundamentales en
este género, en este subgénero que tiene que ver con la no ficción, que es por una parte Operación Masacre, que es del 57, ustedes lo deben recordar o lo deben conocer sin duda, Quien mató a Rosendo del 69 y el caso Satanowski, que es del 73. Acá, digamos, Lucio Maldonado tiene una poética que la explicita en el texto, una poética que la consigna, que lleva a Walsh en el centro, digamos, en el corazón de esa poética, pero que también da otros nombres. Y me voy a permitir leerlos porque es una especie de bibliografía obligatoria acerca de este tipo de ficción. Dice: yo debo decir, tenía para escribir mis notas una forma directa y efectiva. Seguir el impecable equilibrio entre el ritmo de la prosa y de la distribución de datos en las falsas crónicas de Historia Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges, primer antecedente. Gracias a este bardo ciego y a la admiración y la lectura de escritores cronistas, Carlos Monsiváis en Los Rituales del Caos, Juan Goytisolo en Cuadernos de Sarajevo, y algo de Tom Wolfe, si quería cancherear, cuidaba e incrementaba un suave prestigio. Esta es, digamos, en esta crónica, digamos, funciona como un sustrato, es el almíbar referencial en los que se asienta, sin duda, la potencia del texto de Vicente Mulero, Fuentes Reservadas. Hay otras raíces, como les decía, hay otros sustratos que hacen potente esta novela, y tiene que ver con, como decíamos hace un ratito, con los procedimientos que se ponen en práctica, pero sobre todo con factores concretos de la escritura de Muleiro, ¿no? O sea, es una escritura que justamente hace un poco, genera un poco el efecto que comentaba recién Víctor Hugo, es decir, uno lee el texto y genera adicción. Tiene que ver con una prosa de tramado abierto, pero ese tramado abierto al mismo tiempo encierra una complejidad que es extraordinaria, y esto la vuelve dinámica. Hay un adjetivo que me encanta, que me parece que tiene la prosa de Vicente, que es absolutamente porosa, ¿no? O sea, es porosa y contundente desde mi punto de vista. En realidad la escritura de Muleiro condensa, para tratar de definirlo, la escritura específicamente, o sea, de este texto y de otros textos, o sea, por una parte, la inmediatez de lo coloquial, esta cuestión hermosa, el ímpetu, el nervio, la robustez, ¿no?, de lo coloquial. En este punto podríamos pensar que otro de los antecedentes, otro de los sustratos de la prosa de Vicente podría ser Arlt, cuando habla justamente en el prólogo de Los Lanzallamas de escribamos libros que encierren la violencia de un cross a la mandíbula. Ese cross a la mandíbula, esa escritura coloquial, es la que tiene Vicente. Pero al mismo tiempo no es el único factor que constituye esa prosa, sino que también hay algo que es muy poderoso y que no tiene que ver con esta instancia coloquial, y es la lucidez y la sutileza de lo lírico. Ustedes van a encontrar en la prosa que no solamente es inmediata, coloquial, vigente, sino que por otra parte hay ciertos lujos que se da, hay ciertos destellos líricos que la vuelven realmente insólitamente hermosa. Esto hace que en algún punto esta oscilación entre lo coloquial y lo lírico hace que la prosa de Muleiro esté en constante movimiento. Avanza, pero avanza en zigzag la acción. Ese es el tono, o mejor, esa es la música de Muleiro. O sea, por una parte, no pierde en ningún momento la transparencia de lo cotidiano, pero acá entra lo lírico, y esas fugas líricas no es solamente un mero adorno retórico, sino que es la clave para aludir la verdad o algo próximo a la verdad, ¿no? O sea, hay algo de eso.
Uno lo advierte en muchos detalles del texto, pero creo que donde está más claro, o por lo menos donde yo lo encontré más claro, para darles un ejemplo, es cuando el narrador, o esta especie de, después hablaremos acerca de esto, esta especie de alter ego de Vicente, da para discutir eso, se ve que no te gusta eso, digamos, cuando el narrador empieza a discutir, digamos, perdón, cuando empieza a describir, por ejemplo, hay un personaje que se llama Malena Denis, alias la Turca, recurre a un detalle extraordinario, se los leo, me lo copié porque me encantó. Dice: su piel ocre como trabajada todos los días por un lustrador que le daba brillo a ciertas zonas, los hombros, por ejemplo. A este tipo de comparaciones me refiero cuando hablo de las fugas o de las licencias poéticas. Pero como ya dije, nunca pierde la diafanidad de lo cotidiano. Y les doy otro ejemplo de las descripciones para referirme a esto de la diafanidad de lo cotidiano. En este caso, la descripción es de Iván Stinker, alias el cosaco. Dice Muleiro, o dice el narrador de Muleiro: padecía de un prurito anal que lo llevaba a rascarse el ojete en cualquier situación. ¿No? O sea, ustedes observen, ¿no? Acabamos de hablar de esos hombros tan extraordinarios y sin embargo también en la prosa, a esto me refiero que se mueve en zigzag, también en la prosa entra este detalle. Acá el foco está puesto, como a ninguno de esta sala se nos escapa, en lo grotesco, ¿no? Este pormenor, el prurito anal, ¿no? Es un señalamiento desde la caricatura, ¿no? Es decir, el índice locutivo está puesto específicamente en lo satírico, porque justamente gran parte de los protagonistas de esta novela, de este texto ficcional, son mamarrachos, fantoches espantosos, bastante parecidos, por otra parte, a los que nos tienen acostumbrados la realidad en nuestro país. Hablé de algunos procedimientos y del lenguaje que instituye este texto. Ahora quisiera referirme un poco a la trama. El narrador se llama Lucio Maldonado, es un periodista, como ya se dijo en esta sala, que trabajó durante años en El Diario. Con toda claridad puede leerse como el gran diario argentino, ¿no? O sea, la referencia es bastante inmediata. Lucio está asqueado por las maniobras delictivas del diario, pero no solo por las maniobras delictivas, sino por el contexto horripilante que conforman compañeros y jefes, ¿no? Pues es tramado, como de pústula, ¿no? Pustulento y asesino, que es devoto del poder real, exclusivamente del poder real. Decide este protagonista, este narrador, renunciar, autoexiliarse. En un pequeño pueblo patagónico que se llama Cabo Cruz, no estoy espoleando, creo, ¿no? Me parece que no vale la pena decirlo, ¿no? De qué se trata la cosa. O sea, en el que transcurre en un estado bastante larval de latencia. Y sus actividades consisten en tres cosas: en cantar y tocar en una especie de pub la guitarra, en acostarse ocasionalmente con alguna mujer y en tener diálogos mentales con un amigo. Digamos, esa es una de las líneas narrativas. Esto, cuando ustedes lo lean, por lo menos a mí me pasó, responde a un tópico literario, digamos, el protagonista de este libro, Lucio Maldonado, o sea, es el hombre aislado, ¿no? El eremita que renuncia a lo social y que reflexiona sobre su vida y sobre su contexto por fuera, ¿no? O sea, podríamos dar ejemplo, Robinson Crusoe, por ejemplo, pero si nos vamos un poco más atrás, podríamos pensar en la literatura medieval, en los ermitaños de la literatura medieval. Hay una novela de una narradora de policiales que es extraordinaria, que se llama El hombre sin nombre, de Patricia Highsmith, se me vino también a la cabeza, y sobre todo podríamos pensar digamos, en
en un escritor en particular que es Tolstoy, ¿no? Un escritor ruso que se llama Tolstoy, que no solo trabajó este tópico, sino que él mismo murió renunciando a todo, aisladísimo. En este contexto de aislamiento, Lucio Maldonado decide escribir crónicas que narran justamente las estrategias delictivas del diario, sus crímenes atroces, espantosos, horrorosos, sus operetas, ¿no? O sea, esto por una parte, pero también la espantosa sintaxis humana, esto se lo afané a Mulero por eso hermoso, esta cuestión de la sintaxis humana que soporta semejante infamia, es decir, porque hay, digamos, una cantidad de gente involucrada para que esto ocurra. Las crónicas, como ustedes van a ver, narran hechos que van desde el 98 al 2017 y consignan fuentes, bibliografía, documentos, cómo deberían consignar las crónicas reales, ¿no? Y estos hechos, un poco como lo decía recién Víctor Hugo, como lo dijo Fernando, o sea, a nosotros nos suenan, estamos acostumbrados a esta cuestión del gran diario argentino, ¿no? De la mentira diagramada por el gran diario argentino. Sin embargo, el valor del texto de Mulero no es solamente la réplica de esto, sino justamente es el valor de lo ficcional, ¿no? O sea, consiste, desde mi punto de vista, en darle espesor a esto, ¿no? O sea, es decir, la ficción, con su foco siempre afilado, penetrante, agudo, se incrusta en el tejido de estas escenas. O sea, da cuenta de la capilaridad, ¿no? O sea, es como ver estas operetas horrorosas con un lente de aumento, ¿no? O sea, y de esta forma es muy extraordinario porque representa, permítanme este neologismo, una tridimensionalidad, la tridimensionalidad del horror que nosotros no conocemos, sino que lo conocemos a través de referencias. Digamos, es una buena manera la ficción de entrar a esto, ¿no? O sea, porque a nosotros los lectores, frente a esto, frente a este foco que se engancha ahí, que tridimensionaliza los acontecimientos, que los encrespa, por decir de alguna manera, no nos queda otra cuestión que la enorme conmoción y el asombro. Y como siempre pasa con las buenas novelas, o sea, los lectores quedamos, por una parte, plenamente satisfechos, como después de comer un buen guiso, quedamos absolutamente satisfechos, con esa sensación de haber disfrutado plenamente, esa sensación de cuando uno cierra el libro y decir, wow, qué fuerte esto, pero al mismo tiempo lleno de interrogantes, absolutamente lleno de interrogantes. Y llegado a este punto, os estaría bueno darle la palabra a Mulero para estos interrogantes. Yo empezaría con un interrogante que tengo en la cabeza y es ¿qué relación hay directa o indirecta entre el narrador y Vicente Mulero, autor? Bueno, primero. No me equivoqué en presentadores, ¿no? La verdad que les agradezco muchísimo a Víctor Hugo y a Jorge. Bueno, es un tema complejo porque no quiero que me confundan con Lucio Maldonado, que tiene digamos, una especie ya de desprecio por el periodismo. Yo no tengo desprecio por el periodismo, he trabajado toda la vida de eso y aún sigo trabajando, pero como ustedes saben que los dos escriben, he trabajado una idea hiperbólica de exageración para llegar al punto que más me interesa, que es una crítica dura de lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, la construcción del personaje tiene muchísimo de la capacidad de observación del periodista y del autor, ¿no? La creación de su carácter, de sus sentimientos, de su ser abrumado, bueno, es más una creación artística y de ninguna manera reniego que haya en mí una parte de melancólico que se quiera apartar. Evidentemente debe existir y como Bruno en Sobrevivencias y Tumbas o como Silvio Astier, en algún momento pensé en rajarme a la Patagonia y chau. Pero bueno, no está en mi programa. La relación
tiene toda la complejidad que tiene un personaje con restos y implicaciones de alter ego y con todo lo que tiene de una creación artística llevado por el lado hiperbólico, por el lado de... vos un poco lo dijiste con respecto a los personajes, por ese lado de la caricatura del Fantocci. Genial. Y ya que entramos por ese lado, otras cosas que a nosotros nos quedan en la cabeza, me parece a todos los lectores le van a quedar en la cabeza, es esta tensión extraordinaria que hay, digamos, entre lo reconocible, digamos, específicamente, no solo el diagrama de personajes, sino específicamente los acontecimientos, las escenas, y la ficción. Es decir, ¿qué relación hay entre la ficción y la realidad en este texto, ¿no? Bueno, es un tema también, ¿no? Pili hablaba de la realidad como circulación de ficciones. Y de repente uno siente con la noticia que cuán cierto es eso, digamos, ¿no? Cuando le digan a un ministro que está relacionado con un triple crimen relacionado con la drogadicción, con el narcotráfico. Y es todo un cuento inventado. Nos están quitando el trabajo a los escritores. Ahí la relación ficción-realidad es una relación compleja. Y después con la narrativa se torna más compleja porque desde ya, ustedes lo saben, uno trabaja con el valor agregado de su propia imaginación, y entonces en lo que sería un estricto seguimiento de hechos puntuales como novela de non-fiction, que bueno, hay algo de eso, queda realmente trabajado dentro de ese marco de un escorzo grotesco. Fernando Bogado ha hablado del tono satírico, a vos no es casual que se te haya ocurrido la misma palabra. Eso tiene mucho que ver, y ese ida y vuelta termina en aquello de la verdad de las mentiras, digamos. Cómo deformar un hecho para que esa verdad que queda en la ficción resulte de algún modo necesaria, ¿no? Eso es. Las crónicas son todas crónicas muy conmocionantes, ¿no? O sea, son muy atroces, cada una de las cosas que se narran en las crónicas, realmente muy atroces. Yo elijo una para comentar, es una que no sé si es la más atroz, elijo esta, que es la de Rafa Zielinski, El cazador de primicias. Me gustaría que nos cuentes un poquitito acerca de esta en particular, o sea, efectivamente si hay una relación con la realidad en esta, y si se llega, digamos, para la fabricación de la mentira, si se llega al asesinato, ¿no? Bueno, yo creo que eso forma parte de lo hiperbólico, precisamente. No me consta que se llegue al asesinato para armar una noticia, pero de ninguna manera lo descarto, digamos, ¿no? Y acá está diciendo Víctor Hugo, hubo así, hubo más de uno. En Brasil hubo uno muy especial de alguien que hablaba por televisión de los temas policiales y tenía muchísimo éxito y no sabía cómo mantenerlo, terminó asesinando. Claro. Esto es de hace 5 o 6 años. Claro. Bueno, y hay una película también norteamericana, recuerdo, donde también se fuerza un hecho en función de convertirlo en noticiable, en función de esta exageración de equiparar noticia a mercancía, ¿no? Y tenemos hace no mucho en la Argentina una muerte extraña, ¿no? Que fue querida vender como asesinato, y es una verdadera ficción, y es una ficción atroz que determinó parte del destino político que estamos viviendo. Así que es esa verdad de las mentiras y esa exageración, ¿no? Que de repente por ahí en las redacciones es como cómica, ¿no? Yo recuerdo en Crónica un viernes a la noche que no teníamos título. Era enero, no había comenzado aquellos famosos campeonatos de verano que se hacían en Mar del Plata, no sé si se acuerdan, y no había título.
y estaba de moda, para abrir las secciones, importante, algo que ya, y estaba de moda el Cosmos en Nueva York comprando grandes jugadores de todo el mundo, ¿no? Y no había, y a algún jefe se le ocurrió, lo vendemos a Filiol al Cosmos. Bueno, entonces fueron detectados en un hotel porteño, bla, 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 bla. Al día siguiente toda la televisión a la casa de Filiol. Filiol, la verdad que va a ser... Y yo me enteré por los diarios, como ustedes. Bueno, esa es una mentira inocente, propia del amarillismo, pero hay muchas que son mucho más graves, ¿eh? Así que sí, en efecto, es una relación compleja por varios lados, porque ya la carga de ficción está en un texto que no se enseña, debe tener la pretensión del objetivismo. El objetivismo nunca se logra, pero la pretensión hay que mantenerla. Excelente. Perdón, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Por ahí es el momento de hacerla. Sí, yo no sé si hay una persona. Ah, vale. ¿No? A ver, ¿cómo hacemos para llegar? Entonces, habla alto, porque... ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasa? Acércate y decimos. Buenas tardes. Si no me equivoco, me parece que en esta misma feria del libro, un tal Daniel Santoro, o algo así, me parece, está presentando un libro sobre un suicidio que se tramutó en supuesto asesinato. Si no me equivoco, lo está presentando un libro sobre ese tema en esta feria del libro. Es decir, como las mentiras continúan y continúan. Claro, eso es claro, verdad. Decirlo ahí en el micrófono. Ese es un verdadero libro de ficción. Claro, bueno, y nos hemos referido a ese caso. Hay otro invento del mismo autor. Cuentas en un banco que no existía. No existía ni el banco ni existían las cuentas. La isla. Claro. Ni la isla estaba. Bueno, fue una mentira de un diario de una revista de San Pablo, copiada textualmente por un periodista argentino que acaba de nombrar. O sea, totalmente ficción. Impresionante. Hay un cuento de Borges que se llama Clon Orbis Tertius, o sea, que habla de, digamos, uno piensa en que realmente en este caso la realidad alimentó la ficción. Pero, ¿qué pasa con la ficción con respecto a la realidad? Uno, en ese cuento de Borges, la ficción empieza a alterar la realidad. Tengamos fe que es así, ¿alterará la realidad? Sí, no. El tema es cómo se ha distribuido el ejercicio de la ficción para algunas razones no muy estéticas, antiestéticas, podríamos decir, para ser elegantes. Pero bueno, yo quería agradecer a aquella persona que se llama Víctor Hugo, que es un poco pudoroso para los adjetivos, pero tiene un tremendo defecto. Uno le da los libros y él los lee, cosa que no es tan habitual. Aplaudámoslo, por favor. Ayuda a todos los escritores, a todos los dramaturgos. Y bueno, soy lector de Jorge Concilio. He leído con un afán una novela como Hospital Posadas. Hemos hablado de Sodio, hemos charlado inclusive sus escrituras. Y me pareció que absolutamente correspondía que él me presentara este libro. Gracias. Bueno, por supuesto el editor que está ahí enyesado por pelearse con los escritores, como siempre. La editorial Coligüe, que lo recibió con mucho entusiasmo, y Fernando Bogado, que trabajó palmo a palmo. El libro como materialidad tiene, quizá lo mejor
es la foto de solapa. Y la foto de solapa lo hizo, como dice acá un amigo, la señora que me cuida, Silvia Suger. Gracias. Bueno, no sé si ustedes tienen datos de que los escritores somos neuróticos. ¿Alguna vez escucharon eso? Bueno, me banca. Bueno, gracias, Silvia. Gracias, Caro Alfonso, que está impulsando este libro. Quiero agradecer a este hermoso y artiano dibujo de tapa, que es de la pintora y artista plástica Tica Janet Ujueta. Gracias, Janet. Excelente. A la realidad le gustan dice Borges, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Supongo que muchos de acá vieron El Eternauta ya, ¿no? ¿Vieron que hay un pelado maldito, jefe de un consorcio, que quiere matar a Juan Salvo? Tano. Bueno, es mi amigo, tengo la suerte de que nos esté acompañando, Carlito March. Y yo creo que El Eternauta resucita una pasión y un hábito argentino tremendo, lo pone en primer plano, que es Lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre. El Eternauta no existe si lo atamos con alambre. Y hay un cantautor que tuvo esa intuición de que eso forma parte de nuestra vida y está aquí acompañándonos, Ignacio Compañía. Gracias. Bueno, veo a los actores, a todos de los actores de Maxidonio, muchas gracias por venir. Paso el chivo, viernes a las 21 en el Teatro Calibán. Y bueno, hay dos poetas entrañables para mí, que quiero muchísimo, que son Jorge Bocanera y Miguel Gaya, las mejores voces de la poesía argentina. Bueno, lo que saco de esta presentación, ahí lo veo a Nemesio Juárez, cineasta, documentalista, un héroe cultural nuestro. Y seguro que me olvido de alguno, y hay muchos amigos, y lo que me queda de esta presentación es la suerte de saber que estoy bien acompañado. Eso no es en estos tiempos nada menor. Y quedan unos pocos minutos y voy a leer el comienzo de la novela. Les agradezco mucho a todos realmente. Siguen siendo cada vez más una mierda de gente. Si alguna vez se me escapa cierto gesto afectuoso por parte de alguno de ellos, cualquier signo de calidez o de humanidad debe entendérselo como un paso táctico para joder o aprovecharse mejor del prójimo. Porque, insisto, se trata de una cofradía de hijos de puta, una cofradía donde no eran ni son uno para todos y todos para uno, ya que conviven en la redacción del barrio de la Paternal entre susurradas zancadillas, notables odios, obvias competencias y traiciones y aún fantasías y esbozos criminales para dejar al otro fuera de combate. Estoy hablando del Chucky Brown, del cosaco Stinger, de Daniela Santini, de Norberto Rota, de Malena Denis y de Orlando José, plana mayor del diario, con su comparsa de subordinados menesterosos, abiertamente trepas o buenos profesionales degradados, periodistas necesitados de hacerse un sitio en la profesión, de obtener un vicario sobrevuelo social o de ganarse la simple y comprensible pitanza diaria al precio de una pareja ingesta de ribotril. Y el jefe de todos ellos también estoy hablando, de Mac, omnipresente y escurridizo habitante de la tercera planta del edificio. Mac, el más poderoso y reventado de todos, secretamente en colusión con el general retirado y cuasi convicto Juan Ignacio Olivera Díaz, ambos
en red tentacular con el gran dinero y con los representantes de lo que ellos llamaban y seguirán llamando el poder real. Hay un par de imágenes que insisten en mí. Una es el Chucky Brown, desastrado, retacón, pelirrojo y desproporcionado como era y sigue siendo, tras bajar el tercer piso y sus famosas reuniones con Mac, de las que en unas pocas ocasiones volvía sereno. Porque en la mayoría retornaba como un perro que acabara de escapar de una bestia mayor. La camisa fuera, la pelambre irlandesa erizada, el rostro colorado punteado por granos redivivos y manchas rojas. Un párrafo más. La otra imagen que no me puedo sacar de la cabeza es la de un recorte del mismo diario pegado en un panel de los habitáculos de la redacción que divisé el mismo día de mi ingreso. Era lo que se llama una foto epígrafe, cuyo título decía: un calamar gigante fue hallado en Tucumán. En la foto, dos adolescentes risueños exhibían desplegado el calamar en forma de estrella irregular, con largos tentáculos. El epígrafe explicaba el raro fenómeno de un molusco encontrado vivo en la tierra seca de un pueblito del norte argentino, que arrojaba unas explicaciones veloces y del todo engañosas, en las que se llegaba a especular con una posible y sigilosa invasión extraterrestre. El diario, quiero suponer, lo publicó como quien publica una broma a sabiendas, con cierta impunidad carnavalesca y guiñándole el ojo al lector posible. Hasta tal punto ese era el código dicharachero y sobreentendido que los mismos periodistas habían decidido exponer el embuste en la redacción. Vuelvo a aquella imagen, a un episodio fundacional, porque en los años subsiguientes el diario aceleró la distribución de falsos moluscos de tierra, pero ya no en la clave payasesca del marisco imposible, sino exhibiendo y destrozando sin piedad animales humanos. Gracias.